¿Herederas de qué? De su gracia, amadas, herederas de su gracia. Qué bueno poder estar compartiendo en esta noche, ya porque casi es noche, con cada una de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus esposos, sus hijos, toda su familia? ¿Todos están bien? Y ahora van a estar mejor, ¿verdad que sí? Porque estamos siendo edificadas para transformar nuestra familia también. Agradecemos en esta noche al Ministerio Herederas de su Gracia, pues por permitirnos estar compartiendo con ustedes en este lugar. Agradecemos a cada una de ustedes que ha dispuesto su tiempo para venir a crecer en gracia y en sabiduría, como lo hizo el Señor. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, con sus enseñanzas, hermanas. Hermana, tenga por seguro que lo mejor que usted ha podido hacer este fin de semana es tomarse la tarde del sábado para venir a sentarse a los pies del Maestro, para ser edificada por su palabra. No hay otra cosa, hermana, que nos haga más grande. No hay otra cosa que nos haga más digna. No hay otra cosa que nos llene más que la palabra de Dios. Yo disfruto sentarme a recibir un mensaje de la palabra de Dios. Yo disfruto sentarme cada domingo en este lugar a ser enseñada por nuestro pastor. Decía el salmista: cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Entonces, el que esta tarde nosotras hayamos sacado este tiempo y hayamos escogido este momento para estar sentadas a los pies del Señor, para ser edificadas en su palabra, siéntase relajada, siéntase libre, siéntase llena de gozo, de alegría, porque vamos a salir de aquí crecidas, hermanas, perfeccionadas por su Espíritu Santo y por la palabra de su gracia. Yo tengo en esta tarde un gran reto. Y mi reto es compartirle a ustedes la palabra de Dios. Déjenme decirle que desde que la pastora Vilma María, se puso en contacto con nosotros, hemos orado sin cesar. En todo tiempo, déjenme contarles un testimonio. He tenido momentos que he estado trabajando y me he dado cuenta que mi mente se me está yendo, y es que estoy concentrada, estoy orando, estoy buscando la dirección del Espíritu Santo para la responsabilidad que tengo yo en esta noche, que es ser el instrumento de Dios, ser la boca de Dios, es traer lo que Dios quiere que nosotros aprendamos sobre el tema que nos hemos dispuesto a aprender en este día. ¿Cuántas de las que están aquí son madres? Todas son madres, casi todas, algunas no. Algunas manitas no se levantaron. ¿Cuántas son madres de bebé, de niños pequeños, de 2, 3, 4, 5 añitos? Ustedes fueron más sabias que las madres de los adolescentes. Déjenme decirle, el problema no es salir del peligro. El problema es evitar llegar al peligro. Entonces, si somos madres de niños pequeños y nos estamos preparando porque esos niños van a llegar a ser adolescentes. Y número uno, con una referencia como la que nos hizo nuestro hermano Salomón, cuando dijo: la adolescencia y la juventud son vanidad. Cuando ya usted está pensando en eso, y por otro lugar está viendo la realidad que se está viviendo en estos momentos, en este mundo, entonces usted dice: yo tengo que prepararme desde que esté pequeñito, porque voy a enfrentar esa realidad en un momento. ¿Cuántas son madres de adolescentes? ¿Y cuántas son madres de jóvenes? Muy bien, la gran mayoría que está aquí estamos envueltas en este lindo o en esta linda encomienda que Dios nos ha dado. Usted sabe, ponerlo por 9 meses en nuestro vientre
Si usted coge el útero de una mujer y usted tiene la posibilidad de mirar que el útero de una mujer no es más que esta bolsita que está aquí en estos deditos míos. Si usted junta sus dos deditos así, ese es su útero, ese es el tamaño de su útero. Y cómo Dios nos dotó de esta capacidad de que ese útero se expanda, poder cargar ese feto en una posición en la gran mayoría de las veces cefálica, con su cabeza hacia la salida de ese útero y que no se salga. ¡Ay, Dios! Analícenlo, piensen de qué fortaleza nos dotó Dios, mujeres. ¿Qué capacidad nos dio Dios, mujeres? Y qué privilegio nos dio Dios de arrullar ese bebecito ahí dentro, hacerlo crecer ahí dentro. Ese es el privilegio que tenemos nosotros. Si la parte más difícil fue sostenerlo ahí, que se engendrara, que creciera y que se formara, cuando Dios lo pone en nuestras manos, no lo crea, cuando Dios le da un hijo es porque la ha equipado para que usted sea madre. Dios la ha equipado para que usted pueda enfrentar esa responsabilidad. Que muchas son sinvergüenzas y abandonan esa responsabilidad. Que muchas son tentadas por las tinieblas y abandonan la responsabilidad. Pero si Dios te lo dio, junto con Él te dio la capacidad para educarlo, para criarlo y para hacerlo un hombre de bien. Y a mí me gustaría comenzar en esta hora. Quisiera que ustedes buscaran en sus Biblias, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 1 y 2 y versículo 14, 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2, 14, 15 y 16. Yo quiero que miren a mí ahora, mírenme por favor. Esto que dice estos textos bíblicos que vamos a leer, yo quiero que todas nos apropiemos de esta verdad en este momento y la creamos, por favor. Esta conferencia, esta charla, este conversatorio vamos a comenzarlo de esta manera, apropiándonos de esta verdad que hemos escuchado a través de la pastora Miriam y que vamos a escuchar ahora. Tanto la pastora Miriam como yo somos el instrumento de Dios en esta noche. Yo estoy aprendiendo igual que ustedes de lo que Dios me ha dado. Entonces vamos a apropiarnos de esta realidad. Dice Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, pero no ir acompañada de ¿qué? ¿De fe en qué? De fe en lo que oyeron. Escuchamos la palabra muchas veces y no nos aprovecha, porque no va acompañada de fe en lo que estamos escuchando, hermanas. Dice el versículo 14. Qué hermoso. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos madres de adolescentes, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos en esta tarde a ese nuestro sumo sacerdote que fue tentado igual que nosotros,
confiadamente que Él nos dará el oportuno socorro para cada una de nuestras necesidades, para lo que nosotros vamos a exponer en esta noche al Señor, nuestros hijos, nuestra debilidad, nuestra necesidad, mi tribulación ahora mismo. Acerquémonos confiadamente que el Señor dice: por su misericordia y su gracia será oportuno en socorrernos. Esa es la convicción que yo quiero que todas ustedes en esta noche tengan al enfrentarnos a este tema: cómo enfrentar la adolescencia con sabiduría. Que tengamos convicción de que el Señor nos va a ayudar. Él nos dio la capacidad, Él nos dio esos hijos, nos dio esa responsabilidad y Él lo va a hacer. Él nos va a ayudar para nosotros poder sacar a nuestros hijos adelante y poder salir de donde estamos ahora mismo. Vamos a ver las diferentes etapas que atraviesa un ser humano desde su nacimiento. Desde que un niño nace, atraviesa por diferentes etapas. El centro de nuestro estudio esta noche es la adolescencia, pero debemos conocer cuáles son las etapas que anteceden hasta que llegamos a la adolescencia. Hay una primera infancia, que es desde que el bebé nace hasta los 2 años de vida. Esa es la primera infancia, desde que el niño nació hasta los 2 años de vida, totalmente dependiente de mamá y de papá. Una etapa en la cual aparecen los primeros reflejos condicionados del niño. Nace con aquellos que son sin condición, es decir, los incondicionados, y aparecen los primeros condicionados. Después enfrentamos una segunda etapa, que es la segunda infancia. Va desde los 2 hasta los 6 años de edad. Un periodo completamente instructivo, donde el niño comienza a aprender por instrucción. De 0 a 2, el niño va condicionando habilidades, condicionando reflejos y aprendiendo solito. De 2 a 6 comienza un periodo de instrucción, donde ya el niño tiene que ser instruido para aprender. Después viene la tercera infancia, que se da entre los 7 y los 12 años. Es la etapa de la infancia donde el niño refuerza los conocimientos básicos, o lo que llamamos etapa de aprestamiento de los conocimientos, donde generalmente el niño lo deja ver a través de su proceso de alfabetización. Y después de esos 12 años comienza la etapa que nos trae aquí esta noche, de 12 a 18 años, la etapa de la adolescencia. A esta etapa le continúa de 18 a 26 años la adultez, de 25 a 60 años el adulto maduro, y después de los 60 años pues ya lo que hemos llamado la tercera edad o etapa de la vejez. Nosotros nos concentraremos en esta noche en la etapa que se comprende o que está comprendida entre los 12 y los 18 años. ¿La etapa de qué? De la adolescencia. Vamos a ver cuál es el origen de esta palabra, de la palabra adolescencia. Se deriva del latín adolecer. Adolecer significa joven, crecer, y se asocia en padecer o sufrir de alguna aflicción. Fíjese, adolescencia, adolecer, se asocia en el latín a sufrir o padecer de alguna aflicción, entiendan bien, que no es atribuible a un periodo cronológico de la vida, sino a las vivencias que secundan esta etapa. No es, el sufrimiento no está dado por la propia edad o por el propio desarrollo cognitivo. El sufrimiento que enfrenta el adolescente se asocia a las vivencias que tiene ese adolescente. Hay un concepto que dice que es el periodo comprendido entre el final de la infancia y el inicio de la edad adulta. Ya aquí tenemos un primer tropiezo. Final de la infancia, comienzo de la edad adulta. Una contrariedad
total de intereses, caracteres y responsabilidades. Es el comienzo de la pubertad. Pubertad es sinónimo de movimiento hormonal en el organismo del ser humano. Movimiento hormonal, algo que se va de las manos nuestras. Son mis glándulas produciendo una cantidad de hormonas que no es la que tenía, soltando, dejando de producir la que sí producía y aumentando la producción de algunas que sí tenía. Donde se dice que los niños entran a esa etapa, a la adolescencia, sanos y felices. Yo estoy casi segura que la gran mayoría de los niños nuestros, la gran mayoría, porque sé que hay hermanas que no han tenido el privilegio de venir a los pies de Cristo hace mucho tiempo, ni de formar a sus niños en los caminos del Señor, pero otras que sí hemos tenido la gran oportunidad o el gran privilegio, estoy segura que hemos experimentado esto. Nuestros niños entran a la adolescencia siendo niños sanos y niños felices, pero pueden salir de esa adolescencia unos años más tarde quebrantados y desilusionados. Pueden salir unos años más tarde quebrantados y desilusionados. Ustedes recuerdan lo que dijo el gran sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 11. ¿Alguien recuerda lo que dijo Salomón en Eclesiastés 11, capítulo 9 y 10? Salomón dijo que la adolescencia y la juventud ¿son qué cosa? Son vanidad. Entonces, esta etapa es una etapa fisiológica, biológica, que todos tuvimos que pasarla y que todos nuestros niños tienen que pasarla. Muchos de nuestros hijos llegan sanos y felices y salen de ella heridos y desilusionados. Yo quiero compartir con ustedes algunas características de la adolescencia. Este es un periodo crucial donde se toma una nueva dirección en el desarrollo del ser humano. Número 1, se elabora la identidad. Número 2, se comienza a entender el sentido de la vida. Número 3, comienza el sentido de pertenencia o de egocentrismo. Número 4, debe comenzar el sentido de responsabilidad social. Número 5, es el periodo de mayor intensidad en los recursos psicológicos y sociales. Número 6, se siente marcada necesidad de privacidad. Cuando no se aceptan sus límites, pueden reaccionar intensamente. Número 8, les preocupa mucho más la presión de sus pares y el aspecto físico que nada. Número 10, surge el interés en las relaciones románticas y sexuales y aparecen así formas típicas de explorar esa sexualidad, como la autoestimulación, la manipulación y la masturbación. Esta es la etapa en la cual se producen más cambios en la vida de un ser humano en el área social, física y emocional. Esta es la etapa en la cual se producen más cambios. No hay otra etapa que traiga consigo los cambios que trae consigo la adolescencia. Recuérdense cuando les mencioné las etapas y le dije, ¿qué sucedía de 12 a 18 años? Es el cambio, dejar de ser niño
para comenzar a ser adulto. Este es un reto que a nosotros como padres nos cuesta mucho entender y aceptar. Es un reto que a nosotros como profesionales se nos hace más fácil entender. Y es un reto que en mi caso como madre, como profesional y como conocedora de las verdades de la palabra de Dios, se me constituye una forma o un reto tan especial prepararme para enfrentar esto y para que realmente mi hija o mi hijo pueda salir de esta etapa realmente preparado, edificado y realmente como un hombre a la imagen y semejanza de Dios, hermanas, que necesitamos comprender este trasfondo fisiológico y biológico del ser humano para poder entender y poder enfrentar esta realidad que nos ha tocado, en mi caso, o que les esté tocando a algunas, o que las que no les va a tocar. A todos vamos a pasar por esto. Entre los cambios físicos que aparecen en este momento de la adolescencia, número 1, aparece en los varones el crecimiento. Crecen los músculos y crecen los huesos. Aparece el desarrollo de la musculatura en los niños, en los varones. En los varones se da el crecimiento del pene y el aumento del volumen de los testículos. Esto es en el aspecto físico que les estoy hablando. Aparecen los vellos tanto en el bozo como en el pubis, debajo de las axilas. Aparece un cambio de voz. En el caso de las niñas viene muy parecido. Aparecen sus senos, aparecen los vellos debajo de las axilas, en el pubis. En el aspecto social, tengo que decirles algo. En el aspecto social, si nuestros hijos no han sido formados y edificados en la palabra de Dios, si no han sido formados y edificados en la palabra de Dios y han sido formados y edificados en nuestras exigencias como madre y como padre, tengo que decirles que en la etapa de la adolescencia, a los adolescentes le interesa mucho más qué piensan sus coetáneos, mucho más cómo piensan sus compañeros de ello. Les interesa mucho más actuar para agradar a sus compañeros que para agradar a su mamá y a su papá. Si nuestros adolescentes crecieron con el temor de Dios en sus corazones, escuche lo que les estoy diciendo, con el temor de Dios en sus corazones, amadas hermanas y amados hermanos, porque hay varones también aquí escuchándonos, no nos engañemos, el temor de Dios no lo infunde la religión, quite eso de su mente. Lo único que hace que haya temor de Dios en nosotros es la palabra de Dios. Es la verdad de la palabra de Dios. La religión no infunde temor de Dios en el ser humano. Y en nuestros hijos, cuando no han sido formados conforme a los principios. Permiso, un momentito. Cuando no han sido formados conforme a los principios de Dios, de la palabra de Dios,
Eso es lo que sucede cuando llega la adolescencia. Me interesa más agradar a mis amigos que agradar a mi mamá y a mi papá. Y en el área hormonal se producen cambios muy fuertes. Aumenta la producción de las gónadas, de las glándulas. Aumenta enormemente la producción de progesteronas y estrógenos. ¿Y sabe usted qué sucede? Que el mínimo roce en la piel induce al sexo. ¿Sabe usted qué sucede? Que el mínimo roce en los pezones, tanto de la niña como el niño, del adolescente como del adolescente, él o la induce al sexo. ¿Por qué? Porque comienza una segregación de hormonas, que así lo hizo Dios, fisiológicamente es así. ¿Qué sucede? Comienzan las erecciones de pene y muchas veces entendemos que nuestros hijos son unos malcriados, o que nuestros niños, un niño que haya sido formado en un lugar cristiano, ¿cómo va a reaccionar así? Hermana, fisiológicamente es así, tiene que ser así, porque así lo hizo Dios. Pero decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermana, si no hay una reserva de la palabra de Dios en nuestros hijos, vamos a tener que enfrentar una adolescencia de crisis, como muchas la hemos tenido que enfrentar. Si el almacén que hay en nuestros hijos es de religiosidad, prepárese que nadie la va a librar de eso. Y es fuerte que le va a tocar. El temor a Dios solamente lo infunde la palabra de Dios. Solamente lo infunde el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La religión no, hermana. Cuando un ser humano nace, viene con una cadena genética. Esa cadena genética únicamente determina lo que llamamos genotipo y fenotipo. Fenotipo es todo lo que usted hereda de su familia que se ve por fuera. Eso es el fenotipo de una persona. Genotípico es lo que yo heredo de mi descendencia que está por dentro. ¿Qué cosa va a ser? La estructura de mis órganos internos, o tal vez los miembros, o por ejemplo una ceguera. Eso es, escúchese esto, eso es lo que se hereda. ¿Sabe lo que tengo en mis manos? ¿Pueden visualizar esto que está en mis manos? ¿Qué es esto? Un CD, un disco, ¿verdad? Este disco está virgen, nunca se ha usado. ¿Qué puedo hacer yo con este disco virgen? ¿Qué puedo hacer? Grabar y poner ¿qué? Toda la información que a él le quepa. ¿Cuál información? La que yo quiera. ¿Verdad que sí? Cuando su niño nació, heredó de nosotros, de mí y de ustedes y de mí, el fenotipo y el genotipo. La cadena genética mí de mi esposo y la parte externa, el fenotipo. Pero el cerebro de nuestros hijos, escuche por favor, que estamos a tiempo. Yo creo que con esto podemos terminar la conferencia. El cerebro de nuestros niños es como este disco cuando nacen. ¿Sabe qué significa eso? El cerebro, si nuestro niño nace sin ningún tipo de trauma o de condición neurológica, el cerebro del niño es como una cinta virgen. Nació limpio para que en él se imprima
supriman todos los estímulos del mundo que les rodea. ¿A través de qué? Muy sencillo, a través de los diferentes, de los 5 analizadores que son tacto, vista, audición, oído, olfato y gusto. A través de esos 5 analizadores, el cerebro va a recibir toda la información procedente del medio y va a comenzar a formarse y a desarrollarse. Por eso es que el Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, estarán como frontales delante de tus ojos. Y dice Proverbios 22, versículo 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermana querida, ese cerebrito nació vacío para que usted y yo lo llenáramos. Y por eso Dios sabiamente nos retó desde allá, desde los comienzos, en Deuteronomio. Óyeme, mi palabra en todo momento sobre sus hijos, de día, de noche, a toda hora, póngansela como frontales delante de sus ojos. Por eso dice en el proverbio: instruye al niño en los caminos míos, y no se apartará de él cuando sea grande. Ahora, la religión nos enseñó que hay que venir a la escuela bíblica o la escuela dominical o la escuela de niños porque hay que instruir al niño en los caminos de Dios. Eso es una mentira, déjeme decirle. La iglesia no es la responsable de instruir a su hijo. No es la responsable. Y muchas veces las iglesias, sin darnos cuenta, pasamos a ser cuidadores de niños. La responsabilidad de instruir a nuestros hijos, según Proverbios, es de nosotros, de los padres y de las madres. Dice Proverbio 1, 8, 9 y 10: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Dice Proverbios 6, 20: el mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre. Pablo le dice a Timoteo: la fe no fingida que haya en ti, que primero estuvo en tu madre y en tu abuela. Nosotros queremos hacer un milagro nosotros ahora como madres, enfrentando la adolescencia de nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió llegar a este ministerio, porque este ministerio me quitó el velo de la religión, hermanas. Porque entendí que la palabra es la que transforma, que a través de la palabra es que se alcanza, que se capacita y que se reforma al hombre. No hay otra fuente. La religión no lo va a hacer. Y muchos de nuestros hijos hoy enfrentamos lo que hemos tenido que enfrentar con ellos como jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hijos no han atesorado la palabra de Dios en sus corazones. Porque nosotros le enseñamos con temor a ir a la iglesia los domingos, y tienes que ir porque hay que ir a la iglesia. Porque nosotros enseñamos a nuestros hijos que había que adorar a Dios, había que cantar, y que en el carro se ponía música cristiana únicamente. ¿Y qué de la palabra? ¿Y qué de la riqueza de la palabra? ¿Y qué de las verdades de la palabra? ¿Cómo se las dimos? ¿Cómo lo llenamos? ¿Cómo formamos ese cerebro que era como un disquito? ¿Cómo lo llenamos? Para que nuestros hijitos pudieran decir como el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
para que cuando llegue esa etapa crítica de la adolescencia, nuestros hijos tengan una reserva de Dios. Y aunque llegue la lucha interna, porque es una etapa biológica que la van a tener que pasar, nuestros hijos puedan decir: pero Dios me enseña esto. Pero esto es lo que hay de Dios en mi mente, hermanos. No se conformen en este siglo. Transformen su mente por medio de la renovación de su entendimiento y comprobarán la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestros niños no están llenos cuando llegue esa etapa, tendrán o nos tocará a nosotros tener que enfrentar, reforzar, sacarlos de la adolescencia heridos, deprimidos, sufridos, porque eso va a pasar. Yo les voy a decir cuál es la convicción que hay en mi corazón. La convicción que hay en mi corazón es como Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Lamentablemente, tal vez el momento en el cual mis hijos les toque comenzar a servir al Señor tendrán muchos testimonios para contar y decir al mundo de por cuántos sufrimientos ellos pasaron para llegar a lo que llegaron. Pero yo sé en el Dios que he creído. Yo sé que mi Dios no me va a dejar en vergüenza. Yo sé que mi Dios va a permitir que esa semilla que un día cayó en el corazón de mis hijos dé fruto a su tiempo. Hermana, quiero que busque conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 127. Libro de los Salmos, capítulo 127. La prosperidad viene de Jehová. Y mire qué prosperidad. En vano trabajan, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a las puertas. El salmista compara a los hijos con las saetas que se ponen en el arco. Una saeta para un cazador irse de caza en los tiempos remotos, se escogían las mejores maderas, las más flexibles, tenían un proceso de curación que podía durar hasta 3 años la madera. ¿Por qué razón? Porque esa flecha necesitaba ser ligera, pero a la vez ser fuerte. Esa flecha necesitaba tener la capacidad de dispararse, no doblarse para poder dar en la presa o dar en el blanco. Hoy en día, las saetas de los arqueros se preparan de los mejores metales que existen. Puede haber saetas con puntas en oro, las hay de titanio, porque se necesita tener un peso y una capacidad que cuando esa saeta sea lanzada pueda llegar al blanco sin doblarse en el mínimo tiempo de velocidad. Eso o esa comparación hacía el salmista de nuestros hijos. Esos son los hijos que nosotros tenemos que preparar, hermanas. Hijos
que sean aplomados como la saeta que lleva la aljaba del valiente. Dice el Señor: bienaventurados los que llenan sus aljabas con esas saetas. Por último, quiero decirles algo. Nuestros niños, nuestros hijos, nuestra generación es una generación de riesgo. Nuestra generación nace bajo el riesgo de la amenaza. Hay dos ejemplos en la palabra. Moisés nació bajo el riesgo de la persecución. Sin embargo, su valiente madre dijo: yo voy a cuidar de mi hijo. Y Dios la respaldó. Lo tiró en un canasto en el río. ¿Y cómo se las hizo Dios? Como sabe hacerlo todo Él. Él la respaldó y ella terminó criando a su hijo. Cuando Jesús vino al mundo, el rey Herodes sabía que estaba por llegar aquel hombre que traería la redención del ser humano. Y dijo: mándamelos a matar a todos. No quiero un niño vivo. Su madre salió con él en el burro y dijo: voy a cuidar a mi hijo al precio que sea necesario. Voy a protegerlo. Voy a defenderlo. Dice su Biblia y mi Biblia. Estoy buscando los versículos por aquí para demorarme menos. Joel capítulo 2, tengo que buscarlo por aquí, versículo 28, por favor. Joel capítulo 2, versículo 28. Espérense que lo tengo acá mismo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Escuche esto, hermana. Nuestros hijos, nuestros jóvenes tienen un llamado profético. Nuestra generación, aleluya, la que tú y yo llevamos aquí dentro, la que tú y yo parimos y traímos a este mundo con dolor, la que tú y yo hemos criado y hemos formado, tiene un llamado de parte de Dios que en los últimos tiempos se va a levantar, va a abrir su boca y va a profetizar al mundo la salvación de Jesucristo. Va a profetizar al mundo que Jesús es el Señor. Y muchos correrán a ellos por la voz de nuestros hijos. Tenemos un reto con nuestra generación. Ideología de género, homosexualismo, lesbianismo. Sí se puede abortar, se puede usar la droga y consumir la droga. Las jóvenes y los jóvenes deben usar anticonceptivos antes de ir a un matrimonio o antes de casarse. Es libertad de sexo. No importan los valores que tú tengas para llegar a ser un líder político. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Ese es el reto que usted y yo tenemos ante unos hijos que están o que han pasado, que van a pasar por la adolescencia, y eso es lo que se van a enfrentar. Si no han sido llenos de la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Van a creer más lo que este mundo dice, van a tener que enfrentar eso, van a tener que tropezar con esa realidad, salir heridos y después levantar su vista al cielo si han sido llenados con la palabra de Dios. Hermana querida, enséñele a su hijo la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo y nunca va a regresar vacía, nunca. A su tiempo dará sus frutos. Yo nací y crecí
en una sociedad humanista donde me enseñaron no hay Dios. Me lo enseñaron, me lo dijeron, no existe Dios. Y a los 31 años de edad, cuando bajo una crisis terrible tuve que levantar mi vista al cielo, encontré al Señor Jesús, o Él me encontró a mí. Y ¿sabe qué puedo decir hoy? Como decía el salmista, hasta hoy me ha ayudado Jehová. Me ha enseñado los caminos de la vida y me ha llenado de gozo con su presencia. Hermana, sí se puede. Sí se puede, porque yo crecí diciendo no hay Dios, no hay. Y sin embargo, hoy, para mí es un privilegio servir a Dios. Para mí es un privilegio sentarme en este lugar domingo por domingo para ser edificada con la verdad de la palabra de Dios. Yo quisiera decirles más, pero no va a ser hoy. Hoy se ha dicho lo que Dios ha querido que se diga. Hermana, nuestros hijos tienen que ser llenos de la palabra de Dios. Aleluya, sí, ya nos vamos. Ya estamos concluyendo, pastora. Solamente quiero dejarles esto. Dijo el gran Isaac: la palabra de bendición no tiene retroceso. Si lo has bendecido, no va a haber retroceso. A su tiempo dará su fruto. Y si no lo has hecho porque eres nueva, bendice a tu hijo, hermana. Bendícelo, ora por él, pon tus manos sobre él y declara la palabra de Dios sobre tu hijo. La palabra de Dios, la bendición de Dios no tiene regreso. Ahora sí, muchas gracias y muchas bendiciones para todas ustedes y para mí, para su familia y para mi familia.